Muy buen día, mi nombre es Marta Cambronero, yo soy pediatra y en este día vamos a compartir algunos criterios y conceptos sobre crecimiento en el niño. El periodo de los 1000 días en la vida de un niño inicia desde los 270 días de la concepción más 365 días del primer año y los segundos 365 días del segundo año. Se ha identificado que este periodo es crucial tanto en el crecimiento del niño como en el desarrollo, como la intervención entre el binomio madre-niño es sumamente importante para sembrar las bases de un crecimiento saludable durante los primeros años de vida del niño y durante toda su vida para una preparación óptima hacia la adultez. El crecimiento lineal es sinónimo de aquel proceso donde las células del cuerpo sufren hipertrofia e hiperplasia de las mismas. ¿Qué quiere decir estos dos conceptos? La hipertrofia se refiere al agrandamiento de las células durante el proceso del crecimiento y la hiperplasia se refiere a la multiplicación de estas células en los diferentes órganos para formar toda la cantidad de sistemas que está constituido el cuerpo. Se identifican 3 etapas fundamentales en el proceso de crecimiento, desde el nacimiento hasta el final de la adolescencia. El primero va desde el periodo fetal o primera infancia, que este periodo se caracteriza por un crecimiento muy rápido, se caracteriza por alta vulnerabilidad durante este periodo. El segundo periodo va de la segunda infancia a la edad prepuberal, que es un periodo de crecimiento más lento, es un periodo de crecimiento donde ya se han dado los procesos más importantes de maduración de los diferentes órganos. Y luego viene el tercer periodo de crecimiento que va más o menos de esta edad preescolar hasta el fin de la adolescencia, que se estima que puede ir entre los 19 y los 21 años. Y este periodo también se va a caracterizar por un estirón de crecimiento, específicamente en peso y en talla, con la intervención de las hormonas sexuales. Y aquí el individuo ya finaliza su periodo de crecimiento somático y visceral. Son procesos diferentes. El crecimiento lineal es un proceso saltatorio, no crecemos por igual en todos los órganos, mientras que el crecimiento somático es un proceso más parejo, más digamos similar en los diferentes órganos del cuerpo. Entonces este proceso de crecimiento lineal va a ser impactado por diferentes circunstancias dependiendo de los periodos en que esta circunstancia se dé, sobre todo por ejemplo infecciones, porque si las infecciones tanto virales, bacterianas se dan en los 2 primeros años de vida, impactan más que si estos procesos infecciosos se dan en edad escolar. Mientras que la maduración, vean qué interesante, de los órganos, por ejemplo, se da en los primeros años de vida. Por ejemplo, el tracto gastrointestinal ya está preparado para recibir alimentos a nivel de los 6 segundos meses de vida. El cerebro ya tiene una maduración de casi un 85% a los 3 años de vida. El riñón, por ejemplo, que es fundamental en todos los procesos metabólicos del cuerpo, también está preparado ya para el primer año de vida. Estos dos procesos tienen que ser armónicos, tienen que ser muy coordinados en el cuerpo para lograr un crecimiento y desarrollo adecuado en el niño y el adolescente. Los factores que intervienen en el crecimiento están muy bien delimitados. El primero es los factores genéticos. La talla de los padres interviene, si bien es cierto, en el crecimiento, pero no a edades tempranas. La talla de los padres o la talla familiar en general tiene más impacto después de los 5 años de edad. Los factores hormonales juegan un papel fundamental, pero curiosamente en el periodo fetal, por ejemplo, entre ellos la insulina y la hormona de crecimiento, y otras hormonas como las hormonas tiroideas, las hormonas suprarrenales o las hormonas sexuales que les mencionaban, intervienen posteriormente. Y finalmente los factores
ambientales son fundamentales como determinantes del crecimiento, aunque estos dos factores estén en óptimas condiciones. Dentro de los factores ambientales más importantes que se mencionan están las infecciones, sobre todo los procesos infecciosos en edades tempranas, desde periodo neonatal o los 2 primeros años de vida. Factores nutricionales juegan un papel fundamental, sobre todo en este periodo que mencionaba de la segunda infancia hasta la etapa prepuberal, donde ya las hormonas realmente no tienen un papel tan importante. Factores genéticos influyen, pero mucho menos, digamos, ya para la talla final de ese niño o ese adolescente. Factores también de crianza y afecto. El crecimiento no son solo nutrientes, definitivamente, no es solo comida, no es solo alimentación, sino los diferentes estilos de crianza van a influir de una manera positiva o negativa en este crecimiento. Un concepto que actualmente está muy en boga, que es el concepto de saneamiento ambiental, aquellas poblaciones donde no tienen acceso a agua potable, donde las parasitosis son muy comunes, que gracias a Dios no es el caso de nuestro país, pues también definitivamente esto influye. Solo que curiosamente en esta época pandémica que estamos viviendo, vean que estamos viendo un fenómeno interesante a nivel de situación, que esta, digamos, desinfección, esta limpieza que nos ha tocado hacer de una manera rápida y aumentada, también puede impactar el crecimiento porque existe un desbalance de la microbiota, un desbalance de las defensas que puede finalmente afectar este crecimiento. El crecimiento es un proceso sumamente dinámico y no es parejo definitivamente, sino que existen periodos de crecimiento rápido, periodos de meseta y periodos de crecimiento más acelerado. El crecimiento precisamente se da a nivel de 2 órganos fundamentales en el cuerpo. Uno de ellos son los huesos largos, sobre todo los huesos de las extremidades, y lo otro son las vértebras. Existe un sitio, digamos, anatómico específico, que son las placas de crecimiento o las líneas de crecimiento que se aprecian fácilmente en las radiografías simples, y esta placa lo que va a tener es una gran actividad celular que inicia en esa epífisis de los huesos, donde hay osteocitos o osteoblastos, que son hueso inmaduro, hueso que está creciendo, es, digamos, más familia del cartílago que del hueso. Estas células se van poco a poco diferenciando por la intervención de hormonas, por la intervención de nutrientes, por la intervención de fuerzas. Por ejemplo, el crecimiento está muy influenciado por el ejercicio o la actividad física en general, y esta placa se va a ir diferenciando de manera que estas células, que se llaman condrocitos, van madurando hasta terminar en osteoblastos, que son ya las células maduras que constituyen el hueso, o los osteoclastos, que son las células responsables de ir haciendo el recambio de este hueso, de ir dándole cicatrización a este hueso. Por ejemplo, en el caso de fracturas, los osteoclastos se encargan de reparar estas fracturas y que el hueso siga creciendo de una manera normal. En la placa de crecimiento intervienen tanto hormonas como nutrientes, pero más, sobre todo en las etapas más rápidas de crecimiento, como mencioné, los 2 primeros años de vida o la adolescencia, definitivamente que los nutrientes juegan un papel fundamental, y entre ellos, muy importantes, las proteínas, todo lo que son los macronutrientes y también los micronutrientes. Dentro de los macronutrientes hay ciertos aminoácidos que constituyen las proteínas, que son fundamentales, y dentro de los micronutrientes es clave el papel del calcio, es clave el papel de la vitamina D, es clave el papel del zinc, es clave también el papel del yodo para la formación de hormonas tiroideas, y finalmente los últimos estudios nos evidencian que la vitamina D y la vitamina K2
son fundamentales para que todos estos ingredientes que mencioné anteriormente ejerzan su función sobre el metabolismo óseo directamente e indirectamente sobre el metabolismo de los diferentes órganos que intervienen en el crecimiento, como por ejemplo los músculos. Cuando queremos saber cómo está creciendo un niño o un adolescente, es fundamental que podamos compararlo contra un parámetro. Entonces existen lo que se llaman las gráficas de crecimiento, que ustedes usualmente tienen acceso a ellas a través del carnet de salud del niño o cuando asisten a una consulta médica. Existen gráficas de crecimiento para peso, talla y circunferencia cefálica. Cada una nos da diferentes patrones de crecimiento en el niño. El peso está más influenciado por los macronutrientes. La talla es un parámetro de crecimiento que se afecta más tardíamente y por ende cuando estamos tratando de recuperar un niño que no va creciendo bien, la talla es el parámetro que más o menos dura 3 meses para poder ver una modificación en él. Y la circunferencia es un parámetro definitivamente muy sensible porque lo que nos está reflejando es el crecimiento del cerebro, la maduración de ese niño, que tiene que ir muy emparejado con el crecimiento corporal o lineal de ese niño. Existen otros parámetros que también valoramos de crecimiento, como son los pliegues cutáneos, la circunferencia abdominal, particularmente en niños escolares y sobre todo para evaluar sobrepeso y obesidad. Y en escolar también utilizamos el índice de masa corporal para valorar su condición antropométrica. El crecimiento es diferente en las diferentes edades del niño. Entonces, durante el primer año de vida es un periodo de crecimiento fundamental porque el niño pasa de ser lactante exclusivo en las mejores condiciones cuando recibe lactancia materna a introducirse alimentación sólida. Entonces, al final de este primer año, el niño alcanza cerca de 76, 77 centímetros en su talla y entre 9 y 10 kilos de peso. En el segundo año sigue creciendo rápidamente y termina este segundo año con aproximadamente 87 centímetros de talla y entre 12 y 13 kilos. Posteriormente, entre el segundo y el 10º año de vida, el crecimiento va siendo más uniforme, puede crecer unos 5 centímetros por año y más o menos aumenta a unos 2 a 3 kilos por año. Ya en el periodo de la adolescencia, durante toda la adolescencia, puede crecer hasta 12 centímetros. Es un periodo de crecimiento sumamente acelerado. Y en el periodo antes de la menarca, la aparición de la primera menstruación en las niñas o del cambio de voz en los varoncitos, puede crecer aproximadamente 5 centímetros en un periodo de 6 meses antes de estos dos eventos. Existen 2 tipos de nutrientes dentro de la variedad de alimentos que el niño puede obtener de su dieta que son esenciales para el crecimiento. Los nutrientes tipo 1, cuando hay una carencia de estos nutrientes, la deficiencia de manifestarse es usualmente un poco más tardía. Estos nutrientes dan manifestaciones clínicas muy específicas, por ejemplo como ceguera, por ejemplo como hipotiroidismo y anemia, que es una de las deficiencias que los padres deben vigilar muy atentamente en los 2 primeros años de vida y específicamente en el primer año de vida. Por lo tanto, estos nutrientes usualmente son necesarios suplementarlos en estos periodos de crecimiento rápido. Por otro lado, tenemos los nutrientes tipo 2. Estos nutrientes, su deficiencia no va a dar enfermedades específicas, sino que puede ser como condiciones como desnutrición en general. Estos nutrientes usualmente no necesitan ser suplementados específicamente con una alimentación variada, se suplen en cantidad suficiente. Los nutrientes esenciales apoyan no solo el crecimiento lineal o el crecimiento somático que ya he mencionado, sino también toda la maduración que nos lleva al desarrollo. El desarrollo en el niño se refiere a aquellos procesos que van a dar la maduración del sistema nervioso central, del sistema músculo-esquelético, para que el proceso de crecimiento sea armónico. Dentro de los nutrientes esenciales para el crecimiento y desarrollo se encuentran
las proteínas que ya se mencionaron, y existen dentro de estas proteínas unos aminoácidos que las constituyen, que son los esenciales en el crecimiento, como son la arginina, la lisina, la glutamina. Dentro de esta armonía de estos nutrientes, el calcio juega un papel muy importante, el zinc, el yodo, el hierro. Entonces, por eso es fundamental que el niño tenga una alimentación que contenga estos nutrientes para favorecer su crecimiento. Aprecio muchísimo su atención y su presencia en esta oportunidad. Me voy con expectativa de que todos estos conceptos puedan ser repasados en familia y que sean de mucha utilidad para fomentar un crecimiento saludable en sus hijos. Gracias.